Padre Santo, te damos gracias por este momento, Señor, por este día, por que nos permite reunirnos, Señor, a saludarnos y especialmente a recibir de ti el mensaje que nos quieres compartir el día de hoy. Te damos gracias por cada una de las personas que están aquí en esta reunión, pero también te damos gracias por las que no han podido estar, Señor. Te damos gracias también por esa familia bella, Señor, que queremos mucho y que esperamos que tengan mucho paz en su corazón por ese acontecimiento. Quiero darte las gracias por Carlitos, porque siempre nos ora por nosotros, Señor, y nosotros vemos el resultado de esas oraciones en nuestras vidas. Entonces te pedimos por él para que también tengas esa misma misericordia con él, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor. Y ponemos en tus manos esta reunión en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Aquí también hay como cierta conmoción por por la partida, pues porque también murió la reina de Inglaterra y pues es un personaje a nivel mundial, ¿no? Entonces, y aquí en Europa, pues también. Entonces, pues he pensado que podíamos meditar al respecto. Entonces, bueno, pues aquí está la reina de Inglaterra hace 7 años, pero casi no perdió nada de su porte y de su elegancia hasta el final. Eh, Tal vez un poco más encorvada al final, pero en general tenía ese porte, una, una referencia en elegancia más o menos conservadora, una elegancia que no cambiaba, eh, pero bueno, esas son cosas exteriores. Vamos a mirar un poco más al interior de ella. Eh, Hay algunos creyentes que piensan que ella era creyente, es decir, que había recibido en su corazón al Señor Jesús y ella lo manifestaba sobre todo en un discurso que daba al pueblo inglés cada Pascua. Eh, Aquí se llama Pascua a la Resurrección. Y también en Navidad. Entonces, pues estas son tres citas de ella, tres cosas que dijo en esos discursos. En una Navidad dijo: para mí, la vida de Jesucristo, el príncipe de paz, cuyo nacimiento celebramos hoy, es una inspiración y un ancla en mi vida, un modelo de reconciliación y perdón. Extendió sus manos en amor, aceptación y sanidad. Otra citación, supongo que también en Navidad, dice: Dios envió al mundo a una persona única, no un filósofo ni un general, los cuales son importantes, sino que envió un Salvador con el poder de perdonar. El perdón está en el corazón de la fe cristiana. Y una tercera citación, yo creo que esta fue en Pascua, es decir, en el domingo de resurrección. Dice: fue arrestado, torturado y crucificado con dos criminales. Su muerte podría haber sido el fin de la historia, pero luego vino la resurrección y con ella el fundamento de la fe cristiana. Aún en nuestra era material, el impacto de Cristo está a nuestro alrededor. Entonces, parece que hablaba como creyente, como una persona para quien el Señor Jesús era el centro de su vida
y también su muerte y su resurrección significaban su perdón. Me llama la atención en la cita de la mitad que habla del perdón, de que el perdón está en el corazón de la fe cristiana. El decir eso muestra que ella se sentía pecadora. No hay perdón si una persona no hay necesidad de perdón si una persona no se siente culpable. Entonces, son cosas que llaman la atención de lo que ella dijo. El hijo, el hijo mayor es el heredero al reino y ahora es rey. Y también en su discurso de ayer habló de Dios, no en los mismos términos tan profundos, pero me llamó la atención porque eso se está poniendo fuera de moda en Europa, hablar de Dios. Entonces, y en Inglaterra más. Entonces, hablar de Dios requiere ir contra la corriente. Eso me llamó la atención. Ahora, lo que realmente había en el corazón de la reina antes de partir, solo Dios lo sabe. Pero sí llama la atención y también cuestiona al ateo inglés, al ateo europeo y al ateo mundial, y a personas que profesan otra religión. Llama la atención esto. Bueno, entonces hay como unos 4 creyentes no interconectados entre sí, por los que recibí esa noticia de que ellos pensaban que la reina Isabel era creyente, entonces que debe estar con el Señor. Bueno, no lo podemos asegurar, pero hay indicios, solo ella y el Señor lo saben. Pero lo que sí llama la atención es que cada uno de nosotros es un rey o una reina y decide qué hace con su corazón. Cada uno de nosotros tiene esa facultad, la misma facultad que ella tenía de decretar cosas, de ordenar cosas y de que le obedecieran. Ella tenía un reino, era reina sobre varias naciones y entonces podía ordenar y se tenía que hacer lo que ella decía. Pero eso mismo podemos hacer nosotros con nuestra vida. Ordenamos, decidimos lo que hacemos y decidimos lo que hacemos en nuestro corazón. Decidimos lo que debe hacer nuestro corazón. Y ella la reina Isabel tendrá que dar cuentas de lo que hizo en su vida delante de Dios, que es un rey superior a ella, pero nosotros tenemos que dar cuentas ante la misma persona. Entonces, en ese sentido, no valía más la reina de Inglaterra que nosotros. Tenemos la misma responsabilidad delante de Dios. Daremos cuenta de lo que hicimos con nuestra vida y con la muerte. Cuando una persona parte de este mundo, pues se traza una línea. Ya no se puede hacer más en esta vida para Dios. Ya no se puede hacer nada en cuanto a la salvación. Entonces, eso pasó ya con la reina Isabel y también ahora supimos que con la suegra de Mary pasó lo mismo. Ahora ya está en la eternidad. Ahora lo que fue, fue, como solemos decir.
Bueno, me gustó esta frase de Jonathan Edwards, un misionero. Para el incrédulo, esta tierra es todo el cielo que puede conocer. Para el creyente, esta tierra es todo el infierno que puede experimentar. Está bien pensada esta frase. Para el incrédulo, esta tierra es todo el cielo que puede conocer, porque tiene que ir a juicio. Para el creyente, esta tierra es todo el infierno que puede experimentar, porque va al cielo. Bueno, pues en la Biblia hay varios ejemplos de personas que pasaron a la eternidad. Hay un ejemplo de una persona que pasó a la eternidad sin Cristo, sin salvación, y el Señor Jesús mandó, nos dio algunas palabras para las personas que parten con Cristo, es decir, que siendo que han dado su vida al Señor y pasan a la eternidad. Vamos a leer unos versículos en Daniel 5. Daniel 5. Esto ocurre el día anterior de la muerte de este rey que también era muy poderoso, tenía mucha pompa en el palacio, era muy rico, tenía un imperio grande. Y entonces la noche anterior le pasó esto. Daniel 5, dice el versículo 1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Una mesa bastante grande, o mejor dicho, varias mesas debieron ser y grandes. 1000 príncipes. Y en presencia de los 1000 bebía vino. Estaba en una tarima, no sé, pero delante de todos bebía vino. Belsasar, versículo 2, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Claro, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Claro, qué susto tan grande. Pero, ¿qué quería decir eso? Resulta que él se había burlado de las cosas de Dios. Había tenido en poco las cosas de Dios y pensaba que eso no importaba y que sus ídolos valían más que el Dios verdadero, entonces se dedicó a ellos. Pero tocó las cosas de Dios y eso lo hizo contra su vida. En el versículo 24 está Daniel dándole la interpretación de lo que está viendo y dice, Daniel el profeta, y dice, entonces de su presencia, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin.
esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez o Uparsin, lo mismo, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Bueno, en versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, esto vino en la noche anterior de la muerte, la noche anterior de la muerte de Belsasar. Pero lo que usa, las palabras que el Señor usa para hablar con él son solo 4, pero con mucho significado. Él no las pudo entender. Tuvo que traer a alguien que tuviera comunión con Dios para poderlas interpretar. Leer primero e interpretar. Mene significa que Dios había hablado, había decretado que la duración de ese reino de Belsasar terminaba. Ya terminó, como terminó la vida de la reina, como terminó la vida de la suegra de Mari. En fin, y si todos llegamos a la muerte, pues ese será ese momento en el que se traza una línea. Ya, hasta aquí fue la duración de tu vida. Todos tenemos ese límite. Los creyentes también esperamos que el Señor venga por nosotros y no pasamos por la muerte si estamos vivos, pero aún así nuestra vida en esta tierra termina. Entonces nuestros días están contados en esta tierra, sea por muerte o sea por traspaso al cielo cuando el Señor venga. Nuestros días están contados, tienen un límite, tienen un fin. Luego, tekel significa que hay un juicio, que lo ponen a uno en una balanza, digamos así. Pues el primer veredicto que Dios tiene que darnos es que somos culpables. Entonces siempre podemos decir que somos hallados faltos porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el creyente se libra del juicio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya cargó su juicio en la cruz y Dios no cobra 2 veces. Entonces, el juicio que yo merezco por mis pecados, lo sufrí, pero en Cristo. Cristo lo sufrió por mí. Y como Él pagó, Él sufrió el juicio, fue sentenciado por ser culpable, por llevar mis pecados, y pagó por esos pecados, por eso yo en el juicio soy salvo. Esa es la dicha que tiene cada creyente. Y si la reina de Inglaterra fue creyente, como dicen, entonces los pecados de ella también fueron cargados en la cruz. No importa la cantidad, si ella confesó al Señor Jesús como su Salvador y Señor, pues es salva. Entonces, Mene habla de que nuestros días están contados y Tekel habla de que habrá un juicio. Pérez o Uparsin significa la sentencia que resulta del juicio. En el caso de Belsasar, la sentencia fue muerte. Fue que no había salvación para él, que a causa de
haber escuchado la palabra de Dios y haberla rechazado, y de haberse burlado, digamos así, pues ya no había salvación para él. Entonces hubo una sentencia, y lo mismo habrá para cada uno de nosotros, una sentencia. Si somos creyentes, pues Dios, Dios eh, valdrá el juicio del Señor Jesús, la muerte de Él en la cruz por mí como creyente. Y entonces yo soy salvo. Mi castigo lo sufrí, digamos, en la persona de Cristo. Mejor dicho, Él sufrió mi castigo. Y entonces la sentencia que Dios me dará a mí como creyente será salvación. Pero una persona que no está en Cristo, que no le ha entregado su vida a Él, pues está en sus propios pecados y tendrá que recibir esa sentencia también. No hay salvación, hay culpabilidad, hay juicio, hay perdición eterna. Entonces, este juicio lo recibirá toda persona. Pues esto ya lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Y si alguno no le ha entregado la vida al Señor, pues está invitado todavía a hacerlo. Mientras no pase Dios la línea de corte de mi vida, hay oportunidad y hay esperanza. Una vez que hemos cruzado el umbral de la eternidad y hemos partido de este mundo, ya está ya está decidido lo que va a pasar con nosotros. Entonces cada uno tiene que decidir. Cada uno es rey o reina de sí mismo o de sí misma y decide qué hacer con su vida. Entregársela al Señor o no. Y según eso viene la consecuencia en la eternidad. Bueno, eso para los no creyentes. Vamos en la siguiente diapositiva, mirar el destino del creyente. Vamos a leer allí en Juan 12, 23. Estos versículos son preciosos. Y dice el versículo 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es hasta allí, me equivoqué en escribir un versículo más, pero es hasta ahí, hasta el versículo 26. Aquí habla, bueno, yo creo que habla a creyentes, pero en primer lugar, el Señor muestra personas que se resisten a morir a sí mismas. El grano de trigo que cae en ti, que no cae en tierra y no muere. Sabemos que
que una espiga de trigo crece a partir de un grano, pero el grano tiene que morir a sí mismo, es decir, desaparece, es puesto en la tierra y empieza a echar raíces y el tallo y la semilla original desaparece. Es decir, la semilla original muere a sí misma. ¿Por qué? Para dar lugar a una planta que puede dar no solo un grano, sino muchos. Pero el Señor habló aquí de un grano que se resiste a morir a sí mismo. No quiere sacrificio, no quiere eh, entregarle del todo su vida al Señor para que Él haga lo que Él quiere, sino que se resiste y entonces sigue gobernando Él mismo. Ese grano de trigo, esa persona queda sola, no tiene fruto. No es como el grano que sí cae en la tierra, lo riegan, pierde su apariencia, después se ve reproducida en muchos otros granos de trigo. Pues el que se resiste a caer en tierra y a morir, queda solo y se pudre él solo. El grano ese se pudre él solo. De igual manera, un creyente que se resiste a morir a sí mismo, pues tampoco lleva fruto para la eternidad. No hay recompensa. El Señor lo dijo con otras palabras: amar su vida. El que ama su vida, es decir, se protege, no quiere sufrir, no quiere sacrificarse por el Señor, lo que quiere es protegerse, librarse del sufrimiento, tener todo el goce y el disfrute ahora, tener todo lo que quiere ahora. Ese es el que ama su vida. Y el Señor dice: el que ama su vida la perderá. Yo creo que esta es la realidad de muchos creyentes, lamentablemente. Y todos tenemos la tendencia a eso, a querer huir al sacrificio, al sufrimiento. No queremos sufrir, no queremos, eh, eh, sí, el dolor, le huimos al dolor. Entonces, a veces buscamos soluciones que Dios no quiere para librarnos del sufrimiento. Entonces, no estamos perdiendo nuestra vida en realidad. La vida así queda sin recompensa. Pero el Señor habló en estos versículos más de otra persona, el que muere a sí mismo, el creyente que muere a sí mismo. Y esto sí da mucha alegría. Hay un grano de trigo que sí cae en tierra, que pierde su forma él mismo, que se sacrifica y ya no se ve él mismo, pierde su forma, pero ese sí da mucho fruto. El grano de trigo que sí cae en tierra y muere, lleva mucho fruto, dice aquí el Señor. Eso es muy bonito, eh, sobre todo pensando en Él. El Señor Jesús, si se hubiera amado a sí mismo, y cuando le dijeron, estando colgado en la cruz, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y Él se hubiera salvado a sí mismo, nosotros no tendríamos esperanza de salvación. Pero Él murió a sí mismo, cayó en tierra, fue sepultado,
parecía solo, pero ha llevado mucho fruto. Después Él resucitó y con Él muchos, todos los que creen en Él, y seremos muchos, muchos alrededor del mundo. El Señor Jesús llevó mucho fruto al morir a sí mismo, al decirle al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si tu voluntad es que yo vaya a la cruz y muera, lo hago. Y lo hizo. Y ha llevado mucho fruto. Nosotros no podemos ni imaginar todo el fruto que Él ha llevado por haber muerto en la cruz. Entonces, Él es el ejemplo del grano de trigo que sí cae en tierra y muere. Y también es la muestra de que el que hace eso lleva mucho fruto. Pues el Señor Jesús también dijo que el que aborrece su vida, en este mundo, para vida eterna la guardará. No es que uno se odie a sí mismo, no es que el Señor quiere que uno se odie a sí mismo, sino que quiere que sea más importante nuestro amor por Él que por nosotros mismos. Entonces, si tenemos que elegir entre algo que a Él le gusta y algo que a mí me gusta, elijo lo que a Él le gusta. Aborrezco, digamos así, o odio, o pongo a un lado, o desprecio lo que a mí me gustaría para darle paso a lo que a Él le gustaría. Entonces, claro, eso hace que eh, la persona tenga recompensa en la eternidad. No es que gane la vida eterna, porque la vida eterna la da el Señor Jesús de regalo al que cree en Él, pero sí gana recompensa en la eternidad. Guarda su vida para vida eterna. Luego el Señor sigue diciendo, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Es decir, siga en mis pasos, dice el Señor. ¿Y qué pasos nos dejó? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue su entrega? ¿Hasta dónde llegó? Después de la muerte, porque con la muerte no termina todo, como bien dijo la reina Isabel, después de la muerte Él resucitó. El creyente en Cristo también resucitará. El Señor Jesús, después de resucitar, subió al cielo. El creyente en Cristo también subirá al cielo. El Señor Jesús, después de subir al cielo, fue recompensado, digamos así, coronado por Dios de gloria y de honra. El creyente que sirve al Señor, que ha puesto su vida en servicio para Él, también tendrá recompensa. Entonces, ¿qué está haciendo el creyente que va a tener recompensa? Siguiendo en los pasos del Maestro. No solo hasta la muerte, sino después también. Y entonces, dice el versículo 26, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Pues allá donde está Él, estarán todos los creyentes. Pero el Señor tendrá galardón para aquellos que le sirvieron. El, el Señor dice estas palabras para alentarnos
a mirar con en nuestro servicio, cuando le servimos a Él de alguna manera, Él quiere que veamos que nuestro servicio en esta tierra está conectado con la eternidad. Tiene una repercusión en la eternidad. Y la cumbre de las cosas que dice el Señor para el que le sirve es la última frase del versículo 26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué cosa más hermosa. El Padre, Dios, honrándome a mí por haberle servido con fidelidad aquí. Esta es una cadena de estímulos, digamos así, que el Señor nos da para dedicar nuestra vida antes de que la línea final sea trazada, antes de que lleguen a un fin mis días en esta tierra. Y claro, cada persona que parte para la eternidad nos cuestiona. ¿Y qué de mí cuando me llegue ese momento? ¿Cómo he andado? Lo bueno de reflexionar eso es que la reina no puede decir, bueno, ya sé cómo es la cosa, entonces voy a volver y voy a rehacer mi vida para corregirla. No puede ya hacer eso, pero nosotros sí. Y entonces, pues yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacernos todos, creyentes y no creyentes, tenemos que hacernos esta reflexión, parar y reflexionar lo que hacemos con nuestra vida y corregir el rumbo si lo hemos perdido. Y buscar llegar a esta meta que el Señor nos puso aquí, llegar a su recompensa, llegar a la recompensa del Padre, que el Padre pueda honrarme a mí por haber dedicado mi vida a servirle. Pues que el Señor nos ayude. A mí personalmente me cuestiona una muerte para revisar mi vida. Y espero que para cada uno de nosotros sea lo mismo. Que el Señor nos ayude.